Yo creo que vamos a comenzar para ser puntuales. Sí, perfecto. Buenos días. Pepe, Vamos a hola, buenos comenzar días, la Pepe. sesión. En principio, la sesión, si no hay inconvenientes, va a ser grabada, ¿de acuerdo? Y bueno, pues nada, en primer lugar, muchísimas gracias al Ministerio al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, la Secretaría General de Industria y de la PYME. Muchísimas gracias al director general, a Galo Gutiérrez, por la disponibilidad. También, por supuesto, a Juan Ignacio Moratinos, de la Secretaría General de Gestión y Ejecución de Programas, y a María Muñoz, una gran interlocutora con el foro desde el primer día. Todos conocemos la problemática que vamos a abordar hoy. Estamos todos sobre ello. Estamos realmente, diríamos, en alerta máxima. Y no en plan negativo, sino en alerta de, bueno, es un marco, el Next Generation, que nos va a afectar tanto a la administración del Estado como a las administraciones autonómicas y en concreto a las agencias de desarrollo regional. Es un espacio en el que va a necesitar la colaboración, la interrelación entre las administraciones y entre los actores que al final terminamos gestionando el día a día. Va a requerir de una necesaria colaboración, de una interlocución, puesto que es un entorno cambiante, es un entorno puesto en marcha ante una coyuntura que nadie esperaba hace un año. Y que por tanto, bueno, pues tenemos que ir reaccionando continuamente en las distintas medidas que se están poniendo en marcha. Este Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia tiene una serie de componentes. Hoy, pues la verdad que a partir del diálogo que iniciamos en su momento entre las agencias de desarrollo con un documento vertebrador donde analizábamos distintos espacios que completamos a lo largo de los meses de diciembre y enero, creemos que fue un documento de base y de partida. Agradecemos también la deferencia del equipo de María Muñoz también en esa interlocución mantenida durante este tiempo. Y además, bueno, pues todos sabemos que por parte de las direcciones generales en diciembre establecieron como una prioridad máxima abarcar este espacio de Next Generation con una cooperación, como siempre hemos tenido, las agencias de desarrollo regional, y se puso en marcha pues un grupo que más que un grupo configurado como tal, hemos dinamizado a la gente, al equipo que participaba en RIS3 y al equipo que participaba en competencia y cohesión, ¿no? Y entonces a partir de ahí estamos realizando este análisis conjunto y bueno, pues vamos a comenzar ya con el diálogo, la mesa que tenemos hoy, para, bueno, no retrasar y estar justos en tiempo. Entonces, yo poco más voy a decir. Creo que estamos aquí en equipo, nos conocemos. He querido agradecer en primer lugar la participación también numerosa de todas las agencias de desarrollo. Tenemos también al equipo de S3, tenemos distintos, no solo agencias, sino también compañeros, compañeras de actores que en estos momentos pues colaboran porque así debe ser y así nos debemos todos, ¿no? En esa reciprocidad. Entonces, bueno, pues ahora enseguida vamos a dar la palabra y yo creo que directamente los contenidos los vais a exponer desde la dirección general y al final de todo pues abriremos un pequeño debate, un pequeño diálogo y por tanto pues Galo, director general, cuando quieras tomas la palabra y ya se inicia. Muy bien. A ver, entonces es María la que maneja la pantalla. Vale. Perfecto. Sí, vale. Yo te voy pasando si quieres. Vale. Bueno, pues bien. Muchas gracias por la invitación. Creo que es importante este intercambio de
de ideas entre el propio ministerio y las ADR, las agencias de desarrollo regional, porque lo que nos traemos entre manos pues tiene un componente territorial indudable. Nosotros el planteamiento que queremos hacer pues es explicativo de las políticas que tenemos, que estamos tratando de poner en marcha, y sobre todo pues, explicar el estado de tramitación de los fondos de recuperación, transformación y resiliencia. Es verdad que no podremos aclarar todas las dudas, intentaremos despejar las máximas incertidumbres, porque es un proceso que está abierto y que todavía está pendiente de negociación, incluso por una parte negociación con la Comisión para la aprobación del plan que se quiere presentar cuanto antes, y además tenemos también que ir definiendo los instrumentos ya propiamente de la Administración española y concretamente los que nos corresponden a nosotros, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, de cuáles son los instrumentos para hacer efectivo esta oportunidad que se nos ofrece. La presentación que traemos, la idea nuestra es que yo hable al principio de una cuestión, digamos, general, y luego entremos en mayores detalles a la hora de explicar los componentes, sobre todo los componentes que corresponden a nuestro ámbito de gestión, el ámbito de la Secretaría General de Industria, que ya que son, como veréis o como ya sabéis, el componente 12 y el componente 13, ya los explicarán con mayor detalle tanto Juan Ignacio Moratinos, el subdirector que está capitaneando todo el proceso de la definición de los PERTES, que están trabajando en el estudio de las manifestaciones de interés y en el diseño de los programas del componente de política industrial. Y María Muñoz, la subdirectora de apoyo a la PYME, que aprovechamos su conocimiento de las instituciones comunitarias y de los fondos, eso nos está viniendo muy bien, pero sobre todo para desarrollar el componente 13, que son las políticas de apoyo, de impulso a las pymes. En esta línea, pues ahora empezamos ya a dar unas visiones generales que a mí me interesa siempre mucho dar, porque suponen un cierto encuadramiento, porque como veremos, y yo tengo siempre interés en centrar los números, porque esto es una oportunidad para el país, una oportunidad, es un hecho, yo creo que sin precedentes, que la Unión Europea acuda a los mercados para obtener fondos que distribuye entre los países para acciones directas de apoyo a muchas cosas, ¿no? En el caso nuestro, sobre todo, de apoyo a los proyectos empresariales, a los proyectos industriales, pero nos conviene también indicar, y luego lo veremos en la distribución, que de estos 70.000 millones de que se habla, claro, son cifras tan grandes que todo el mundo puede pensar que malo será que a mí no me toque algo de esos 70.000 millones. Y entonces queremos exponer cómo hay una distribución y cómo luego eso se va repartiendo o distribuyendo entre los distintos ámbitos de actuación, sobre todo los ministerios, y luego también pues, que lleva un calendario temporal. Entonces, pues voy a tratar de explicar este encuadramiento y las principales líneas de las políticas que queremos desarrollar en este terreno. Pues para que os hagáis una idea de este encuadramiento, aquí nos movemos en el marco de la Unión Europea, y el Next Generation EU, como sabéis, porque es ya archiconocido, aprobó en julio una dotación futura de 750.000 millones de euros entre transferencias y créditos. Es una importante novedad el hecho de que haya transferencias. Y esto se compone de este fondo de recuperación
lo que se piensa, lo que se ha diseñado es que para empezar con las transferencias, o sea, en el periodo 21-23, actuar con las transferencias, es decir, con las subvenciones. Aquí hay varios componentes. El componente REACT-EU es el que se distribuye y el que gestionan las comunidades autónomas. Y en el caso de España, pues estamos hablando de unos 12.000 millones. Y en el mecanismo de recuperación y resiliencia estamos hablando de 70.000 millones, que luego veremos. Y además hay que tener en cuenta que esto es un programa, digamos, nuevo, paralelo a los fondos que ya existían y que además ahora están en negociación al definirse el marco financiero plurianual del 21 al 27. Entonces, por eso desde los fondos estructurales y de la PAC para este periodo se sumarán 79.000 millones. Y en el presupuesto que luego veremos, en el presupuesto del 21 ya se han incorporado al presupuesto general del Estado la cifra de 27.000 millones de euros entre el marco de recuperación y resiliencia y REACT-EU para este año. Pues ahora pasamos a la siguiente. Como os decía, hay una parte de transferencias, que es prácticamente la mitad, 312.500 millones de euros, y de préstamos 360.000 millones de euros. Como sabéis, esta distribución se hace atendiendo a criterios objetivos de impacto del COVID, sobre todo población, PIB per cápita y desempleo. Entonces, aplicando estos criterios, a España le corresponden 69.000 millones y pico, casi 70.000 en transferencias para el periodo, para el plazo 21-23. Pues, a ver. Esta transparencia yo le doy mucha importancia porque yo creo que nos explica varias cosas y nos hace una llamada a la responsabilidad. Como veis, con el último ajuste, España es el primer país en dotación en valor absoluto de euros. Muy execuo, diríamos, aquí sería en las carreras photo-finish con Italia. Y estamos hablando de los casi 70.000 millones a los que me refería, 69.528 millones, ¿no? Entonces, aquí la reflexión que quiero traer es, cuando veis estas barras, se ve que países del potencial económico como Francia, Alemania y otros países están en valor absoluto muy por debajo de la dotación que le corresponde a España y a Italia. Y esto nos debe llamar a asumir esta responsabilidad y a extremar el rigor en la gestión y en la administración de estos fondos, porque vamos a estar en el escrutinio estrecho de los demás países, aparte, lógicamente, de las propias instituciones comunitarias. Yo creo que esto pone de manifiesto la importancia de la actuación y la responsabilidad que se contrae ante el resto de Europa, pero sobre todo también ante nuestro propio país, que es el llamado a ser beneficiario de las actuaciones que pongamos en marcha. Pues, María, pues, por favor, pasamos. Esto era lo que me refería antes, que es por ver al presupuesto vigente, al presupuesto del 21, se han hecho incorporaciones por importe, como figura aquí, de 27.000 millones de euros procedente de los fondos comunitarios. Como veis, por dividir en dos bloques, hay unas políticas de transformación económica, entre las que estarían las que queremos desarrollar nosotros, de descarbonización, capacidades investigadoras, digitalización, transformación de pymes e impulso del comercio y el turismo. Y luego hay otras más estrictamente sociales, por importe de 9.000 millones, pues sanidad, educación, políticas de empleo, dependencia, cultura, vivienda.
Y aquí me gustaría simplemente hablar de que los ministerios están desarrollando diferentes tácticas en la aplicación. Estamos hablando de que esto es presupuesto del 21. Y entonces nos encontramos con que al Ministerio de Industria le han sido asignados en ese presupuesto 1.700 millones, mientras que al Ministerio de Transición Ecológica le han sido asignados 6.800 y al Ministerio de Economía, de Asuntos Económicos y Transformación Digital, 3.600. Digo que esto obedece a diferentes técnicas porque nosotros, en el caso del Ministerio de Industria, no tenemos una entidad pública empresarial para gestionar estos fondos y tenemos que hacerlo con arreglo a la Ley General Presupuestaria. ¿Qué quiere decir esto? Que en este primer año lo estamos dedicando fundamentalmente a las tareas, pues diría casi político-administrativas, de negociación, de diseño, de establecimiento de hitos para que tengan lugar las transferencias desde la Comisión y definir cuál es el instrumento administrativo nuestro para poder hacer efectivo la asignación de los recursos. En cambio, en el Ministerio para la Transición Ecológica, pues como cuentan con el IDAE, pues han podido incluir ya desde este primer año los 6.800 millones que podrán ir aplicando a lo largo del periodo de vigencia del plan. Esto es simplemente una cuestión porque tengan una idea, porque tengáis una idea de cómo ya en el presupuesto del 21 ya hay dotación procedente de estos fondos comunitarios. Pues, María, por favor, pasa. Y ahora vamos a hacer algunos comentarios sobre las cuestiones generales del plan que estamos hablando, ¿no? Del plan de transformación y resiliencia. Como sabéis, porque se presentó ya el 7 de octubre, lo presentó el presidente del gobierno, un primer trabajo, un primer texto de este plan, y se trata de hacer una política integrada con 14 objetivos país, 4 ejes transversales. Estas actuaciones se descomponen o se componen de 10 políticas de palanca de reformas estructurales y a su vez las políticas de palanca pues se descomponen en los 30 componentes o líneas de acción que son las que estamos ahora negociando cada parte, cada ministerio está negociando para la incorporación al plan general que hay que presentar ante la comisión, ¿no? Ese es el trabajo ahora al que me refería de diseño. Pues, por favor, María, vemos la siguiente que habla de los objetivos país. Aquí están pues los 14 objetivos y lo que queremos reflejar con estos óvalos es que hay 7 de ellos, o sea, la mitad, que se refieren a políticas que tienen que ver con la industria o con la economía productiva. O sea, se busca pues, un objetivo de que sea el país próspero y resiliente, acelerar la transformación digital, mantener la conservación de los bienes naturales y sobre todo la apuesta en la lucha contra el cambio climático, favorecer la competitividad de las empresas, que nos afecta a nosotros muy directamente, estimular la competitividad de la industria y todo muy relacionado con el impulso a la ciencia y a la I+D+I, de modo que con este plan podamos reforzar lo que se han ido definiendo como sectores estratégicos. Por favor, pasamos a la siguiente. Bueno, esto es un encabezamiento, pero digamos que es un objetivo de queremos un país que favorezca la creación y la competitividad de sus empresas y este programa, este plan de actuación, pues debe servir para acelerar el proceso, el reto en el que estábamos embarcados, ¿no? Que es acelerar la transformación tecnológica y digital. Antes de la pandemia sabíamos que había que avanzar en la digitalización y la descarbonización. Ahora se acelera y además se aportan medios económicos para poder acometer esta transformación. Y esa es ahora
la responsabilidad en la que estamos inmersos. Como sabéis, el plan hay de plazo hasta el 30 de abril. Nosotros tenemos la intención de no agotar ese plazo y como todas las cuestiones que vienen de la Unión Europea, en la que hay cierta aportación de fondos, en paralelo con la aportación de fondos se piden reformas, se piden transformaciones. Por eso el plan contiene no solo las inversiones de las que todos hablamos, sino también ciertas modificaciones de tipo normativo que deben acompañar a estas inversiones. Y claro, a la hora de cumplir con estos hitos que hay que definir para recibir los fondos, pues hay que atender a las indicaciones de recomendaciones país, o sea, lo que va indicando la Unión en sus objetivos que se van definiendo, y sobre todo a la transición verde y digital, que incluso hay una cuantificación de las aportaciones en este campo, en los campos de la sostenibilidad ambiental y de la transformación digital, del 37 y el 20% respectivamente, que luego habrá que primero presentar y luego habrá que justificar que efectivamente las inversiones se han realizado al menos en estos porcentajes en estos campos. Y, lógicamente, aparte de estas cuestiones que son medios con un objetivo que sería pues, un crecimiento que tenga un impacto sobre el empleo, que haya un crecimiento en cantidad y en calidad, ¿no? De modo que todas estas actuaciones contribuyan a fortalecer la resiliencia económica y social. Ya que lo golpeada que ha salido nuestra sociedad y economía por la pandemia, pues seamos capaces con estos instrumentos que se ponen en nuestras manos, ser capaces de contribuir a esta resiliencia. Palabra que era muy técnica, pero que ahora ya está en el acervo común de todos los ciudadanos, el concepto de resiliencia. Pues sí. Y como decíamos, había los ejes transversales, como veis está claro, el tema verde y el digital, pero además este impulso debemos darlo con eliminar al menos dos brechas, o sea, que no se acentúe, sino que se reduzcan las brechas de género. Por eso hay muchas actuaciones que tienen en cuenta este objetivo, y además tener en cuenta la cohesión territorial, o sea, que este plan de actuación no sirva para aumentar, sino todo lo contrario, pues las diferencias territoriales dentro del país. A ver, pues en esta slide es importante, perdón, es importante porque aquí nos acerca ya a las responsabilidades de cada ámbito de actuación. Ahí tenéis la foto de la distribución porcentual de los fondos previstos del marco de recuperación y resiliencia. La que nos corresponde a nosotros como en el ámbito de la Secretaría General de Industria, aunque toca a otros ámbitos de la administración aparte del nuestro, como ahora veremos, o sea, afecta a otros ministerios, es la palanca 5, ¿no? Que se titula Modernización y digitalización del tejido industrial y de la PYME, recuperación del turismo y una estrategia, que es el impulso a España como nación emprendedora. Bueno, pues a esta palanca se le asigna el 17,1%, que vienen a ser un poco más de 11.000 millones de euros. O sea, son sobre los 70.000 que hablábamos antes, pues el 17% son 11.000 millones. Entonces, esto nos sirve, son cifras muy importantes, nos sirve para ir aterrizando ya las cifras de las que hablamos y de las que nos tendremos que responsabilizar. Estos 11.000 millones
hay que distribuirlos, como ahora veremos, entre distintas actuaciones dentro de los componentes de esa palanca 5 y distribuirlos también en proyectos o en programas a lo largo de los próximos, vamos, de este año y de los 2 siguientes. Pues María, por favor. Como veíamos, esta palanca 5, a la que me estaba refiriendo, tiene 4 componentes. De ellos, el 12 y el 13 son los que nos corresponden a nosotros en el ámbito, como decía, de la Secretaría General de Industria. Mientras que el 14 corresponde a la mejora, a la modernización y competitividad del sector turístico, que también es de este ministerio, de la Secretaría de Estado de Turismo. Y hay un componente 15, que es el que tiene que ver con la conectividad digital, el impulso a la ciberseguridad y el despliegue del 5G, que esto le corresponde al Ministerio de Asuntos Económicos, yo creo que a las 2 secretarías de Estado, la de Telecomunicaciones y la de Digitalización, la Secretaría de Estado de Desarrollo de la Digitalización. Y entonces yo creo que ahora que entramos ya propiamente en explicar los componentes 12 y el componente 13, yo le pasaría la palabra para el componente 12 a Nacho, a Juan Ignacio Moratinos, y luego el componente 13 a María Muñoz. Quiero, María, pasa la primera a ver si hay una cosa que quería comentar. No, pues yo ya casi os pasaría, porque no, quería comentar a propósito de esta transparencia en la que se indican las 2 reformas que tenemos previstas, que son los cuadrados de arriba, R1 y R2, y las inversiones de abajo, que son los proyectos de digitalización, el programa de la sostenibilidad de la industria electrointensiva, el programa de impulso a la competitividad y sostenibilidad industrial, es decir, los proyectos tractores, y el plan que tiene que ver con la economía circular y los residuos. Lo que quería explicar es que en el R1, que es la Estrategia Española de Impulso Industrial, aquí las reformas son las siguientes. Queremos desembocar en la promulgación de una nueva ley de industria. Entendemos que ha pasado tiempo desde la promulgación de la vigente ley. Yo suelo decir que, como es del año 92, es una ley predigital y estamos iniciando los movimientos para ver si cumplimos con el compromiso de dotarnos de una nueva ley de industria. Para ello, esta estrategia hemos incluido varios pasos a los que me quiero referir. Se ha constituido un foro denominado Foro de Alto Nivel de la Industria Española, en la que participan las organizaciones empresariales sectoriales de la industria, así como otras instituciones como el Instituto de la Ingeniería de España o la Oficina de Patentes o las Cámaras de Comercio de España. Ahí se está definiendo un pacto por la industria con el objetivo, que es un objetivo muy, yo creo, ampliamente respaldado, de que las líneas directrices de la política industrial pues tengan una mayor duración, tengan una permanencia en el tiempo por encima o que trascienda los periodos políticos de los gobiernos. Ya se ha elaborado un borrador y se están dando los pasos para su aprobación. A continuación de ese pacto por la industria, queremos establecer ya lo que es la estrategia, propiamente la estrategia industrial, que se está trabajando en la misma línea, por los mismos agentes que han participado en la elaboración de este borrador de pacto por la industria, pues se empieza a trabajar en la elaboración de esta estrategia. Y finalmente deberían estos trabajos pues dar lugar a la preparación de un texto para que luego el gobierno lo discuta y lo lleve al Parlamento para su discusión y aprobación parlamentaria. Bueno, pues hecha esta explicación de la estrategia española de impulso industrial 2030, yo dejo la palabra ya
a Juan Ignacio, a Nacho, para que nos explique cuál es la situación del componente 12, que es el de la política industrial. Pues muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, director. Muchas gracias a todos por permitirnos que os contemos o intentemos explicaros un poco en qué estamos, ¿no? Como ha dicho el director, pues esto, y como sabéis vosotros y habéis comentado, esto nos está influyendo muchísimo sobre nuestro trabajo, ¿no? Y entonces, bueno, pues quería comentaros lo primero de todo que vamos a explicar, o voy a explicar yo la componente 12, María la 13. Lo que primero que creo que tenemos que decirnos desde la pura humildad es que esto todavía es susceptible de cambios, es decir, cada 2 por 3, bueno, pues vemos pequeñas modificaciones, es decir, habrá cosas que el hilo general del mensaje es el que se mantiene, pero que sepáis que, sobre todo en tema de estructuración y demás, pues hay cambios. De hecho, María ayer pues le tocó hacer la presentación, cambiarla, porque ayer mismo hubo cambios en la estructura de la componente 12, ¿vale? Entonces, más que quedaros con la estructura, yo creo que es importante quedaros con los conceptos subyacentes, porque esos yo creo que sí que están bastante definidos y sí que se mantienen. María, por favor, si puedes pasa a donde ves la estructura de bloques, creo que es la siguiente, esa, justo, perfecto. Entonces, en el momento actual, como veis, esta es la estructura con la que vamos en la componente 12 dentro del plan de recuperación. Como veis, 2 reformas y 4 inversiones. Deciros que, bueno, pues lo importante respecto de reforma e inversión, más allá del concepto propiamente dicho, es que las reformas son actuaciones que en principio no llevan aparejados un dinero, ¿no? Es decir, veis ahí los 3.203 millones de euros, pues la parte de reformas no llevaría una dotación presupuestaria aparejada, mientras que las inversiones sí. Comentaros que aquí en esta componente lideran 3 ministerios, hay políticas o reformas o inversiones que lidera el Ministerio de Industria, pero también está el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, así como el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Estamos los 3 ministerios. Es fácil entender qué ministerio lleva cada una de las líneas y de cada una de las reformas o inversiones. Y bueno, pues si quieres, María, vamos a empezar a desglosar en qué estamos. Sobre la primera reforma, pues me vais a permitir que no os cuente nada, porque la ha comentado perfectamente el director con más profundidad y rigor de lo que yo podría hacerlo en este momento, con lo cual, si queréis, pasamos a la siguiente reforma, que es la política de residuos e impulso a la economía circular. Bueno, aquí evidentemente el ministerio que lidera es el de Transición Ecológica. Está basado esta reforma en la Estrategia Española de Economía Circular y 2030, que fue en los planes de acción trimestrales. Esta estrategia fue aprobada el 2 de junio de 2020 y, bueno, pues aparte de que efectivamente tiene una serie de cuestiones como la transposición de elementos centrales de la normativa de residuos, establece nuevos objetivos en la materia y también tiene una serie de objetivos específicos, digamos, sobre la economía circular, como son la reducción de un 30% del consumo nacional de materiales en relación con el PIB, la reducción de la generación de residuos en un 15% respecto a 2010 y la reducción de generación de residuos de alimentos en toda la cadena alimentaria y el incremento de la reutilización y preparación para la reutilización hasta llegar al 10% de los residuos municipales generados, o la reducción, por último, de la emisión de gases de efecto invernadero del sector por debajo de los 10 millones de toneladas de CO2 equivalente. Entonces, esta estrategia lo que hace es que desarrolla o identifica una serie de sectores prioritarios de actuación, como son la construcción, la industria, los bienes de consumo, el agroalimentario, el turismo y el textil, para desarrollar esta propia estrategia. María, por favor, si puedes pasar. Gracias. Bien, hasta aquí las reformas. Empezamos con las inversiones. Con lo primero de todo, bueno, esta primera inversión, el ministerio que lidera es el de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Está dotado, como veis ahí, con 400 millones de euros y su objetivo es impulsar la creación de espacios de datos en los principales sectores productivos
identificados en la Agenda Digital 2025 y en el propio Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Para ello, bueno, pues identifica una serie de sectores también y comentaros que, como veis, la inversión al final se centra sobre todo en la creación de grandes espacios de datos sectoriales de alto valor mediante el desarrollo de casos de uso, demostradores y pilotos y ecosistemas sectoriales público-privados de innovación en torno a dichos espacios de datos. Básicamente, el desarrollo está en dos fases. En una primera fase, lo que pretenden hacer más que nada es hacer la estrategia y tanto la común como la sectorial para abordar este problema del desarrollo de espacio de datos. Y en una segunda fase, aquí, que empezará en el año 2022, ahí es cuando ya sí se realizarán convocatorias en concurrencia competitiva para seleccionar pues, esos casos de uso, esos demostradores y pilotos en cada uno de los sectores identificados. Y como veis, bueno, pues hay una serie de puntos, ¿no?, específicos o de aspectos específicos en los que se centra, es decir, pues los que tenéis ahí en pantalla: infraestructuras de espacios de datos compartidos sectoriales, ecosistemas de innovación sectorial centrados en datos, innovación de procesos, productos y servicios basados en datos y los grandes proyectos faro o misiones, esos proyectos de mayor magnitud y más estratégicos. María, por favor, si puedes pasar. Muchas gracias. De acuerdo. Pasamos a otra inversión, que es el Programa para la Sostenibilidad de la Industria Electrointensiva. Comentaros que aquí tiene una dotación de 430 millones y está liderado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Y lo que plantea básicamente es establecer un sistema de compensación para los costes indirectos que tiene la generación en estas industrias, ¿no? El tema de los costes de factura, por decir así, especialmente intensivos en estos sectores. Entonces, comentaros que estos costes están, al final lo que se pretende, como veis, es un sistema que pretende subvencionar el mayor valor de la factura eléctrica de la industria electrointensiva, porque se encuentra localizada además en zonas geográficas con gran dependencia de ellas y que tiene gran efecto tractor sobre el resto de la industria. Y estos costes subvencionados pues, están al amparo de las directrices de compensación de costes indirectos de CO2. O sea, van desde el punto de vista, vosotros que me imagino que trabajáis más con minimis y reglamento de sección por categorías, pues van por otra línea separada. Aquí hay que distinguir como dos grandes hitos temporales. Para la primera convocatoria, que es la de 2021, hay unas directrices que son del año 2012 y que, bueno, pues son las que se han venido utilizando estos años y se utilizarán, que básicamente pues, permite establecer una serie de subvenciones para la compensación de los costes energéticos. Es importante destacar que para las convocatorias siguientes, la de 2022 y 2023, va a haber unas nuevas directrices para el periodo que lo que establece son que para obtener esas subvenciones adicionalmente hay que hacer una serie de inversiones, que son las que tenéis aquí en la pantalla. Inversiones en nueva tecnología para la mejora de eficiencia energética y descarbonización, reducción de emisiones y mejora de la huella de carbono de sus productos. Entonces, lo que se va a pedir y para que vaya más alineado con el propio mecanismo de recuperación y resiliencia y para promover la transición verde, pues aquí sí que es verdad que se van a establecer unas obligaciones adicionales a los beneficiarios, que en concreto pues, se sustanciarán en, pues, al final, al menos invertir una parte significativa de al menos el 50% del importe de la ayuda en proyectos que den lugar a reducciones sustanciales de las emisiones de gases de efecto invernadero. Con lo que se pretende, por tanto, es no dar un régimen de subvención puras que no tenga una contrapartida, sino de alguna forma transicionar la industria, pues, como veis, hacia una industria más verde y que, bueno, pues tenga la eficiencia energética y la mejora medioambiental como foco. María, por favor. Gracias. Pasamos a la tercera línea de inversión,
que es la de Programa de Impulso a la Competitividad y Sostenibilidad Industrial. Deciros que es la partida que más dotación presupuestaria tiene 1.523 millones de euros y, a su vez, tiene 3 líneas, ¿de acuerdo? Es decir, voy a dividir esta parte, que es la que más me voy a entretener, en 3 líneas, que sería, por una parte, la línea de apoyo a proyectos estratégicos para la transición industrial, que es la que tenéis aquí en esta primera transparencia. Otra segunda línea para los proyectos de innovación y sostenibilidad industrial. Y otra tercera línea para, que llamamos activa financiación para la digitalización de las empresas industriales. Comentaros que, así como esta primera es completamente nueva, la línea de apoyos a proyectos estratégicos para la transición industrial es completamente nueva, las otras 2 líneas que he comentado son una actualización, una puesta al día, si queréis, una mejora, ¿no?, de líneas que ya veníamos utilizando dentro del Ministerio y que las adaptamos pues, porque van alineadas con los objetivos del plan de recuperación y del mecanismo de recuperación. Entonces, sobre esta primera línea, comentaros esta línea de apoyo a proyectos estratégicos, comentaros que mucha gente la identifica con el programa de PERTES, ¿de acuerdo? Lo digo porque, bueno, este término está saliendo mucho en los medios y entiendo que os puede ser de utilidad enganchar, ¿no?, dónde estamos hablando de los famosos PERTES. Entonces, como esta línea tiene como objetivo pues, impulsar la transformación de cadena de valores estratégica de sectores industriales con gran efecto tractor en la economía. Como es una línea que, no sé si lo he dicho antes, lidera el Ministerio de Industria, de Comercio y Turismo, pues bien, aquí el foco, como veis, es el tema de el ecosistema industrial y todo lo que lleva aparejado, ¿no?, dentro del término cadena de valor. También está fuertemente alineado con los ecosistemas industriales que ha establecido la Unión Europea. Y muestra una serie de prioridades, que son las que tenéis aquí, no voy a leerlas todas, pero que van, pues, de alguna forma orientadas en dos grandes ejes. Por una parte, la sostenibilidad, ¿no?, que es la primera parte de las prioridades que tenéis ahí, y por otra parte, la digitalización de la empresa. Y esta línea se sustanciará mediante, bueno, pues una serie, en el caso del Ministerio de Industria, mediante una serie de apoyos financieros en forma mixta de préstamo y subvención. Y, bueno, el uso de diferentes instrumentos de colaboración público-privada previstos, realmente aquí se refiere más bien a eso, ¿no? Aunque el Real Decreto Ley que establece los PERTES, pues habla de mecanismos de colaboración público-privada. Nosotros, en este caso, nos iremos a la vía financiera, ¿no? María, por favor. Sí, gracias. Entonces, ¿qué debe de ser un PERTE? ¿Qué debe ser un proyecto que encaje dentro de la estructura de PERTES? Desde nuestro punto de vista, pues son proyectos que tienen un gran impacto sobre cadena de valor. Y entonces se han hecho una serie de exigencias. Comentaros que, bueno, luego veremos un poco el planning, ¿no?, el cronograma que hemos marcado. Comentaros que lanzamos una manifestación de interés y establecimos una serie de condiciones, y una de ellas pues era el impacto sobre la cadena de valor representada por un número suficiente de empresas y entidades de la cadena de valor considerada y que incluyan a las pymes, así como una adecuada representación territorial de la cadena. Y establecemos la necesidad, lógicamente, para que sea un proyecto de una extensión territorial amplia, ¿no?, que justifique que es un proyecto país, pues que representa al menos 2 comunidades autónomas. También obligamos a que exista una estructura tractora donde exista una colaboración de al menos 5 entidades participantes, que al menos el 40% de esas empresas, ¿no?, deben de responder a la categoría de PYME. Aclaro, se refiere al 40% de empresas, no al 40% del presupuesto, ¿no?, del proyecto. Y también que al menos exista una entidad proveedora de conocimiento. Esta entidad proveedora de conocimiento pues podría ser desde una universidad, un centro tecnológico, como incluso una de las propias empresas que participa en todo este sistema colaborativo, que tenga una capacidad y un conocimiento, un expertise suficiente para hacer las actividades de innovación o de I+D que requiere este proyecto. Hemos establecido también
una serie de requisitos de proyecto, como es un presupuesto mínimo que tentativamente hemos establecido en 40 millones de euros, que tenga un marcado carácter innovador y que aporte un importante valor añadido en términos de I+D+I. A su vez, tiene que estar dentro de las prioridades temáticas que hemos comentado anteriormente. Comentaros lo siguiente, esto cómo lo estamos desarrollando al final. Bueno, pues os he comentado que hemos hecho una manifestación de interés, una MDI, de la cual nos han venido pues una serie de propuestas y con ello lo que estamos haciendo es estudiarlo no es un sistema de estudio tradicional en el sentido de que no vamos mirando los proyectos uno a uno, sino que estamos clasificando, mirando los proyectos por determinadas cadenas de valor de forma más entendible por sectores, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues que estos sectores estamos priorizando una serie de ellas con el objeto de construir un PERTE. Indicaros que un PERTE no es en sí mismo un proyecto nominativo, o sea, es decir, no va a ser una selección de estas propuestas que nos han presentado a la MDI, sino que es una arquitectura un poquito más compleja en la que, bueno, pues al final tomamos elementos de las diferentes propuestas y las ensamblamos en un todo que tenga sentido desde el punto de vista de la cadena de valor. Y ahí, pues, lo que haremos será priorizar una serie de posibles PERTEs en los que estamos más avanzados. Si quieres, María, pasa la página. De acuerdo. Bien, comentaros, y ya entramos en la segunda línea, que es la de activa financiación, que es una línea que lo que pretende es impulsar la transformación digital de las empresas industriales. Es decir, es una línea que, como ya os he comentado, viene funcionando tradicionalmente desde el año 2017 y lo que hemos hecho ahora es introducir una serie de mejoras y una serie de avances pues en dos términos. El primero, para adecuar este concepto de la transformación digital y de la digitalización, que en un principio pues iba madurando, ahora está bastante más maduro, por lo menos en el sentido de la taxonomía, ¿no? Y por otra parte, pues establecer, basado en la experiencia, mejoras en el sistema y los instrumentos que luego comentaré. Entonces, como veis, existen una serie de prioridades temáticas que, bueno, son... no las voy a leer todas, son todas aquellas que desde el punto de vista de la digitalización me imagino que os sonarán. Aquí, evidentemente, hay palabras que no aparecen, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre blockchain, pero podrían encajarse perfectamente en alguna de estas prioridades, ¿de acuerdo? O sea, es decir, que de alguna forma hemos hecho un diseño amplio para facilitar la implementación de la digitalización y de la transformación digital en empresas industriales. En cuanto a los instrumentos, pues comentaros que las mejoras que se introducen son, primero, pues se activa un elemento de subvención que al tradicional pues, de préstamo que ya existía. ¿De acuerdo? Aquí pues existirán las dos posibilidades. Y en cuanto a las líneas de actuación, pues lo que hacemos es, frente al programa tradicional que se centraba más en la segunda línea, que lo que pretendía, no es que pretendiese grandes implementaciones, sino que la práctica nos ha hecho ver que el programa tradicional era más útil para grandes implementaciones y sobre todo implementaciones de empresas medianas, que eran las medianas o grandes. Las medianas eran las más activas en este sistema. Pero, bueno, pues lo que hemos querido es aumentar la permeación, digamos, de la digitalización y que no solo se quede en las grandes y en las medianas, perdón, sino que fluya hacia las pequeñas. Y por eso hemos generado una línea que se llama Activa Pymes, que es única y exclusivamente utilizable por pymes, donde lo que hacemos es que nos vamos al reglamento, salimos del reglamento de sección por categorías, nos vamos a minimis, ¿no? Son proyectos pequeños y lo que pretendemos en esos proyectos es incluso apoyar las primeras etapas de la digitalización, como puede ser pues, las pruebas de concepto y demás. Es decir, pretendemos una herramienta mucho más flexible, mucho menos, con actuaciones, digamos, mucho más quirúrgicas, mucho más pequeñas, pero mucho más dirigidas a lo que realmente necesita la pyme. María, si me puedes pasar, por favor. Gracias.
Entonces, como os he comentado, el instrumento se articula mediante una mezcla de subvención y de préstamo. La composición de subvención-préstamo se establecerá en la convocatoria, ¿de acuerdo? Y sobre el préstamo sí que hay unas condiciones básicas, que es, en el caso de Activa Pymes, los préstamos serán un poquito menores, 5 años, con 2 de carencia, también acorde a la modulación, ¿no?, de lo que es la propia esencia de este proyecto. Y en el caso de grandes implementaciones, pues el esquema que teníamos tradicionalmente, préstamos a largo plazo, 10 años, con los 3 primeros de carencia. Y luego, pues el tipo de interés y garantías se establecerá en la convocatoria. Deciros que actualmente el tipo de interés que se da a estos préstamos, por ser de I+D+I, nos permite salir a Euribor, que en los últimos años pues ha sido 0, ¿no? Es decir, son préstamos a tipo 0 que tienen obviamente un componente de subvención que no es desdeñable. Y en cuanto a las garantías, son necesarias porque evidentemente aquí damos ayuda prepagada, ¿no? Y de alguna forma tiene que quedar de alguna forma garantizado que se ejecuta el proyecto. Las garantías respecto a la subvención, pues evidentemente van a ser garantías técnicas, pero para los préstamos también estamos intentando hacer en estudio, y de hecho lo más probable es que salga así, es que para los préstamos, la mayoría de los préstamos que se concedan sean con garantías técnicas, no financieras. En cuanto a los gastos financiables, pues damos un plazo de ejecución de 24 meses tras la resolución de concesiones, es decir, es un plazo amplio, y el desglose de gastos financiables, de presupuesto financiable, depende de las 2 líneas. Como me imagino que de esto conoceréis más que yo, de los regímenes de ayudas, como en Activa Pymes vamos por minimis, podemos meter una serie de gastos más que incluyen los aparatos y equipos y la infraestructura hardware, o sea, es decir, el CAPEX, ¿no?, que es más difícil de meter encajar con el reglamento de sección por categorías. En grandes implementaciones, pues eso, vamos por reglamentos general de sección por categorías, en concreto por los artículos que se refieren a investigación, desarrollo y el de innovación en procesos y organizativo. Y en este caso, pues no se puede meter CAPEX, no se puede meter coste de adquisición de activos fijos, pero sí que metemos el coste de instrumental y inventariable, es decir, en términos prácticos, la amortización de los activos fijos durante el periodo de ejecución del proyecto. ¿De acuerdo? María, por favor, si puedes pasar. Gracias. Bien. Pasamos a la otra línea, que es la línea que llamamos IDI, es una línea de apoyo a proyectos de innovación y sostenibilidad. Este también es una reconfiguración de la línea que teníamos desde el año 2019 y tiene como innovación, pues o como cambio, el que va más enfocada no solamente a asegurar que la innovación es un proceso continuo de la empresa, sino que la empresa avanza también con procesos continuos hacia el tema de sostenibilidad, medio ambiente y eficiencia energética. Y, bueno, pues tiene unas prioridades que son las que tenéis aquí, que van claramente dirigidas, ¿no?, hacia esos objetivos, y también se articula como una línea de financiación con apoyos en forma mixta de préstamo y subvención. Y tiene 2 líneas de actuación, que obviamente pues podéis entender cuáles son, la de I+D+I y la de sostenibilidad y eficiencia energética. María, por favor. Gracias. Bien, entonces, en cuanto a la herramienta financiera, pues también, aquí va a ser muy parecido a lo que cuente a lo que conté con la línea de digitalización, es decir, pues tendremos mezcla de subvención más préstamo, esto se definirá en la correspondiente convocatoria, lo del tema de la subvención. En cuanto al tema del préstamo, pues también son préstamos a 10 años con los 3 primeros de carencia, me parece que pone aquí 2 por error, con un tipo de interés y unas garantías que se definirán en la convocatoria, y de igual forma también estamos luchando para que esas garantías, en el caso de los préstamos, también puedan ser técnicas. En cuanto a los gastos financiables, pues de igual forma se establece un plazo amplio de 24 meses tras la resolución de concesión, y tampoco aquí os cuento nada que no sepáis, y es que cada una de estas líneas van a lo que permite el Reglamento General de Sección por categorías, es decir, la línea de investigación, desarrollo e innovación, lógicamente, pues
a esta estructura de costes, que son las que establecen las exenciones correspondientes. En cambio, la línea de sostenibilidad y eficiencia energética sí va más relacionada no a gastos, sino a CAPES, a la adquisición de activos fijos, como nos permite pues, el Reglamento General de Exención por categorías. Aquí lo importante es, bueno, que lo que se presenta realmente no es un proyecto, ¿de acuerdo? Es un plan que está formado por una serie de proyectos y los proyectos pueden ser, o habrá que decir para cada uno de los proyectos, si se encaja en una línea de investigación, desarrollo e innovación o en la de sostenibilidad y eficiencia energética. Entonces, a partir de ahí se construirá un presupuesto financiable y un apoyo, ¿no?, para cada uno de esos proyectos que configuran el plan, ¿vale? O sea, es decir, es una estructura un poquito más compleja desde el punto de vista de lo que se presenta, pero que permite al final pues, enganchar más conceptos, digamos, o apoyar más parte de la inversión que pueda realizar la empresa. Y quería comentaros también que se me ha olvidado deciros respecto de esta inversión, que así como la primera línea, la de proyectos estratégicos, la de PERTES, para que nos entendamos, está muy enfocada a proyectos colaborativos, estas dos últimas que he dicho, pues lo que se espera es que sean proyectos individuales. Y esto, pues lo que pretende de alguna forma es que exista capacidad de financiar pues, los dos modelos de estructuras, ¿no? Es decir, no dejarse o no centrarse solamente en modelos colaborativos, dejando en la estacada pues, a los proyectos individuales que pueden también tener un carácter tractor importante para la competitividad y la sostenibilidad de la industria. María, si puedes pasar, por favor. Gracias. Y ya para terminar, pues me voy a centrar en la última de las inversiones. Comentaros que esta inversión pues, de 850 millones de euros, el Ministerio LEADER es el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y que están basados estas inversiones en un estudio de la Unión Europea sobre las inversiones necesarias en el sector de valorización y reciclaje. Y, como veis, se concreta en 6 medidas muy concretas, ¿no?, que son estas que tenéis aquí. No las voy a leer porque quedan perfectamente definidas. Simplemente comentaros que, bueno, las medidas de la 1 a la 4 y también la 6 prevén la territorialización de las inversiones con las comunidades autónomas a través de la conferencia sectorial. ¿De acuerdo? O sea, es decir, es una inversión, ¿no?, que de alguna forma prevé la participación de las comunidades autónomas. Mientras que la 5, pues la de inversiones relativas a desarrollo de instrumentos de mejora de registros digitales, será una inversión que se realizará por parte de la Administración Central. ¿De acuerdo? Y por mi parte, pues nada más. Yo creo que con esto termino la componente 12 y muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Juan Ignacio. María, continúas. Muy bien, gracias. Tú, Tengo 6 minutos, ¿no? Bueno, no, estamos en equipo, tú misma, o sea, venga, con toda la libertad, por supuesto. Sí, no os preocupéis. Bueno, muchas gracias, Rafael, y bueno, Nacho y Galo por todos los contenidos. Yo cada vez que vengo a una reunión como esta aprendo de los compañeros. Como no tenemos ocasión de vernos tanto, pues está muy bien, ¿no? Yo voy a dar una visión general de lo que estamos haciendo en el componente 13. Es un componente muy amplio. La política de apoyo a las pymes, como sabéis muy bien vosotros, es muy transversal, tiene muchísimas líneas en las que se puede incidir, y en el componente 13 lo que hemos pretendido es hacer una selección de aquellos ámbitos de política más importantes para la recuperación y la resiliencia, ¿no? Teniendo en cuenta además, bueno, pues las restricciones de este mecanismo. Tenemos que hacer inversiones o reformas. No podemos dar ayudas directas a empresas que, bueno, como sabéis, pues recientemente se ha aprobado el Real Decreto Ley de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia, que antes comentábamos, pues con una dotación muy importante de 11.000 millones de euros justamente para paliar las necesidades de liquidez y de solvencia más inmediatas que han resultado del alargamiento de la crisis en el tiempo, ¿no?
Entonces, yo voy a dar esta visión general del componente 13, pero realmente, y queremos hacer un seguimiento de todo lo que se está haciendo en PYME, porque como decía, es un ámbito muy transversal. Entonces, no solamente en el componente 13 hay medidas de apoyo a las pymes, sino que también, pues como hemos visto en el ámbito del componente 12, ya nos ha explicado Nacho, que hay muchas medidas que afectan o de las que se pueden beneficiar las pymes industriales. Y luego hay otros componentes en los que también tienen, bueno, las pymes un protagonismo especial, pues desde el sector turístico, el componente 14, el componente 19, donde estamos también participando a través de la EOI en el Plan Nacional de Capacidades Digitales, o en el componente pues, más enfocado al agroalimentario u otros, ¿no? Entonces, nosotros sí que nos gustaría desde esta unidad el hacer un seguimiento de todo lo que se está haciendo en favor de las pymes. Quizá lo haremos a través de un grupo de trabajo en el Consejo Estatal. También nos gustaría saber lo que se está haciendo con REACT-EU, específico para las pymes, ¿no? Entonces, tener un poco la visión conjunta y que lo podamos recoger en el informe de seguimiento anual que hacemos del marco estratégico, ¿no? Ay, que no me pasa el... Bueno, nosotros nos hemos movido, como sabéis, en el último Consejo Estatal pues se habló del informe de seguimiento de este marco. Nosotros nos movemos dentro de este marco estratégico, que es un marco nacional participado por el Estado y las comunidades autónomas, donde se definen 7 ámbitos relevantes de política, y como decía, pues hemos seleccionado 5 de ellos para incidir específicamente con el mecanismo de recuperación y resiliencia. Y hemos aprovechado también todas aquellas estrategias que son nuevas, ¿no?, que se han aprobado pues, desde el inicio de esta legislatura y que marcan un poco la referente o el referente estratégico para definir el componente. Tenemos por un lado la Estrategia Europea de PYME, que se aprobó pues, unos días antes del estado de alarma, esa mala suerte tuvieron, pero están revisando pues, tanto la estrategia PYME como la estrategia industrial europea, se han revisado para incorporar los elementos que nos ha traído la pandemia. En concreto, en el tema de PYME han incorporado un elemento más, aparte de la digitalización y la sostenibilidad, que es la resiliencia. Y luego nosotros también nos fijamos mucho en todas las estrategias nacionales que, como digo, se han aprobado recientemente, la Agenda para el Cambio, esa fue la primera, ¿no? La Estrategia España Nación Emprendedora, que la anunció el presidente del Gobierno el mes pasado, España Digital 2025, la Estrategia de Internacionalización o la Estrategia Española de Ciencia, Tecnología e Innovación 21-27, que muy bien conocéis, y los planes estatales, ¿no? Nosotros estamos aprovechando la gobernanza que tenemos a través del Consejo Estatal y del Consejo Asesor. Vosotros pertenecéis al Consejo Asesor y en ello nos queremos apoyar, donde estamos realmente todas las administraciones, más los agentes económicos y sociales y los representantes de la sociedad civil. Y como decía, el componente 13 se ha estructurado en 5 ámbitos clave de inversión. Como decía Nacho, está sujeto a cambio. Nosotros vamos a intentar mantener estos 5 objetivos porque se derivaban del marco estratégico. Habíamos hecho un análisis para cada uno de los objetivos y ahora nos han hecho un poco agrupar en grandes inversiones, y lo que hemos hecho es todas las medidas se agrupan en esos 5 grandes bloques, ¿no? De forma que el componente quede un poco más resumido respecto a la versión que presentamos en el Consejo Estatal último. Y al final este componente va a tener 2 reformas, 2 grandes reformas y 5 grandes inversiones que se componen de diferentes medidas e instrumentos. La dotación es de 2.894 millones de euros, pero estamos pendientes de una adición de casi 2.000 millones más para uno de los instrumentos de digitalización que se llama Digital Toolkit. Pero bueno, yo creo que ha quedado bastante simplificado, ¿no?, en cuanto a su estructura, y aquí participamos la Secretaría General de Industria y de la PYME, la Secretaría de Estado de Comercio y la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, más una pequeña propuesta que tenemos del Ministerio de Consumo. Pero en general
es el Ministerio de Industria y el Ministerio de Economía quienes estamos trabajando en este componente. Entonces, por hacer un pequeño resumen de las reformas, tenemos estas dos reformas. La primera incluye una serie de leyes que permiten o que se orientan a la mejora de la regulación y del clima de negocios, entre ellas una ley de creación y crecimiento empresarial que sigue trabajando en la reducción de trabas y en la simplificación de cargas y la mejora del clima de negocios. Y por otro lado, la R2 recoge, por un lado, la estrategia que ya se aprobó recientemente y fue anunciada por el presidente del Gobierno, la Estrategia España Nación Emprendedora, y recoge también esta iniciativa muy demandada por el ecosistema emprendedor, que es la Ley de Apoyo a Startups. Estamos participando, pues está en marcha el grupo de trabajo y se pretende también aprobar en el próximo año esta nueva ley. Y luego, si vamos a las inversiones, la primera inversión está dedicada al apoyo al emprendimiento y, como veis, pues hay diferentes iniciativas que podríamos estructurar o explicar en estos 5 grandes bloques. Por un lado, nosotros vamos a trabajar en el apoyo a las capacidades emprendedoras desde el Ministerio de Industria, en particular con la Escuela de Organización Industrial. Sabéis que ellos son muy activos y que gestionan Fondo Social Europeo. En este caso, compaginarán sus programas de Fondo Social Europeo más enfocados a jóvenes desempleados, la iniciativa de empleo juvenil, y en este caso van a desarrollar programas de apoyo al emprendimiento. Pues en este caso estábamos diseñando un programa para trabajar con aceleradoras de forma que levantemos proyectos emprendedores y podamos, bueno, prestar apoyo a los emprendedores en la forma de asesoría, consultoría. Aquí hablábamos en estas iniciativas, en esta iniciativa en concreto, de coordinarlo con las comunidades autónomas de forma que se ajustara lo más posible a las prioridades que habéis identificado en las estrategias de especialización inteligente, ¿no? Esa es, yo creo que sería bueno el hacer un diseño lo más adaptado al territorio. Luego tenemos algunas inversiones previstas, pues en este caso una red de apoyo al emprendimiento, de incubadoras. Vamos a empezar a trabajar para hacer una red de las diferentes iniciativas. El ecosistema emprendedor y las diferentes estructuras existentes es amplísimo. Hay iniciativas tanto públicas como privadas, y vamos a empezar con un piloto para intentar aglutinar las incubadoras en esta red Renace, que es una iniciativa que viene del Alto Comisionado también de la Estrategia España Nación Emprendedora. Y luego, por otro lado, del Alto Comisionado también viene esta iniciativa de la Oficina Nacional de Emprendimiento, que es una plataforma única para que los emprendedores pues, puedan tener un acceso con toda la información, recursos que hay a disposición de ellos y que va a desarrollar Red.es en este caso. Luego hay una serie de herramientas que están relacionadas con el emprendimiento y que vamos a reforzar con estos fondos. La misma plataforma PYME que nosotros gestionamos, se va a crear un portal web para startups. También es una iniciativa del Alto Comisionado, bueno, la Oficina Nacional de Emprendimiento, perdón, que la he puesto 2 veces. Y un programa de colaboración de centros de emprendimiento que va a gestionar la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Y luego varias acciones que tienen que ver con la movilización del ecosistema emprendedor a través de acciones de comunicación, de difusión, de marca. También vienen del Alto Comisionado. Pues hay una encomienda que vamos a hacer a ENISA y al ICEX. Estamos trabajando en el desarrollo de una marca España como nación emprendedora, que sea una marca que podamos compartir. Nuestro objetivo es que lo podamos compartir entre los diferentes ministerios y organismos de la Administración General del Estado, que tenemos iniciativas emprendedoras, pero también de las comunidades autónomas, de las entidades locales y también del sector privado, ¿no? Que sea una marca que podamos utilizar y compartir y dinamizar entre todos.
Y luego un programa de eventos, programa bandera, que va a desarrollar la EOI, que consiste en la atracción de eventos internacionales a España, pues tipo el South Summit u otros, ¿no? que tengan que ver con el emprendimiento. Y luego, en materia de financiación, pues hay una serie de iniciativas que vamos a desarrollar bien con ENISA o bien con EOI, también la Secretaría de Estado de Digitalización. Ellas son iniciativas directamente dirigidas a empresas, pymes o agrupaciones de pymes. Pues ahí veis algunos ejemplos, los proyectos tractores para la pymes, un programa que está enfocado a la resolución de retos que previamente se han acordado en el ecosistema emprendedor en diferentes ámbitos temáticos, pues como movilidad, digitalización, sostenibilidad, bueno, los que estamos mencionando, ¿no? en toda esta jornada. Y se trata de presentar proyectos desde el nivel o el ecosistema más local para dar respuesta a esos retos. Y luego hay otra serie de iniciativas, como es la creación de startups por mujeres emprendedoras. Esto lo va a hacer ENISA en colaboración con la SEDIA. Y otro programa que va a hacer la EOI de atracción de talento femenino, que también ponía sobre la mesa el Alto Comisionado para España Nación Emprendedora. En la segunda de las inversiones está dedicada al crecimiento empresarial. Entonces ahí tenemos iniciativas como las que va a llevar a cabo la EOI de generar capacidades para el crecimiento de las pymes. Ahí vamos a desarrollar y potenciar los programas Activa que ya conocemos pues, o que ya conocéis, los estamos reformulando. Por ejemplo, Activa Industria, Activa Ciberseguridad, son programas que inciden en determinados factores, bien de sostenibilidad, bien de digitalización, y que les permitan a las empresas pues, reforzarse y crecer. Y luego también recogemos ahí el programa reforzado de CERSA, donde vamos a hacer una aportación extraordinaria a su fondo de provisiones técnicas, de forma que CERSA pueda cubrir mucho más riesgo del que está cubriendo ahora, y reforzamos así el sistema de garantías en colaboración con las sociedades de garantía recíproca de las comunidades autónomas. Y luego teníamos este programa de apoyo al emprendimiento industrial que lo llevaba directamente Nacho, que lo conocéis, y que estamos tratando de, bueno, de ver qué encaje le podemos dar con esa, bueno, ese planteamiento que hacíamos de préstamo más subvención, y estamos intentando reformularlo para que sea atractivo para vosotros y para las pymes, ¿no? En la tercera inversión se dedica a digitalización e innovación. Nosotros tenemos dos actuaciones. Uno es el programa también reforzado de agrupaciones empresariales innovadoras, y también un programa que vamos a desarrollar en línea con el programa europeo de Digital Innovation Hubs. Y luego hay tres actuaciones, sobre todo la más grande es la Digital Toolkit, que son de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, que son, por un lado, el programa Acelera Pyme, también reforzado de Red.es, con oficinas de apoyo a la digitalización, un programa de agentes para la transformación digital en las pymes, de forma que se van a poder disponer en las empresas de personas durante un tiempo determinado expertas en digitalización que les ayuden a realizar ese cambio. Y luego Digital Toolkit, que tiene actualmente 1.000 millones de euros y es posible que se incremente hasta los 3.000, consistente pues, en un diagnóstico inicial de la situación de digitalización de las pymes y un paquete adaptado que tenga pues, factura electrónica, CRM, firma electrónica, trabajo en la nube, en fin, una serie de, dependiendo del sector y del nivel de digitalización de partida y del tamaño de la empresa, pues que puedan optar a un kit de digitalización que realmente les, bueno, pues les ayude a avanzar en este, pero está pensado pues, para llegar entre 300.000 con la dotación actual y hasta 1 millón de pymes, de las casi 3 millones que hay, con lo cual sería una iniciativa muy ambiciosa y que están actualmente trabajando en su diseño
porque como decía antes Rafael Escamilla, aquí el problema, la dificultad está en los detalles, ¿no? En la implementación con unas herramientas tan grandes que hay que desplegar en tan poco tiempo. Entonces aquí veis que hay un conjunto de iniciativas que son nuevas, de cero, y hay otras pues que lo que hacemos es reforzar mecanismos existentes, porque si no, pues desde el punto de vista de la gestión sería pues un suicidio, ¿no? Y luego las dos últimas inversiones son responsabilidad de nuestro ministerio, pero en la parte de la Secretaría de Estado de Comercio y del ICEX. Entonces aquí se van a poner en marcha fundamentalmente en comercio pues un fondo tecnológico para bueno, también ir en la línea de la digitalización. Como veis, el plan en todo lo que hemos explicado está muy marcado por la digitalización como vía de recuperación, de modernización y de fortaleza frente a posibles y futuras crisis o pandemias. Y luego el de mercados sostenibles pues tiene una combinación. Esto es para mercados ambulantes o mercadillos, venta no sedentaria, para tratar también de modernizarlo, y algunas inversiones también previstas en la mejora de las infraestructuras. Y por último, y con esto termino, pues aquí hay una serie de iniciativas que también el ICEX refuerza con los fondos de recuperación para impulsar todavía más la internacionalización de las PYME también como vía de recuperación. Algunas líneas pues en colaboración con la Cámara de Comercio y demás. Y bueno, esto es un poco la estructura temporal. Todavía no tenemos claro el periodo de finalización. Lo que sí que estamos haciendo es en estos 6 primeros meses de 2021 elaborar el plan. Debemos lograr que se apruebe lo antes posible por la Comisión Europea, y estamos trabajando en la puesta en marcha de todos los sistemas de gestión, porque parece que no hacemos nada y eso no sale en los medios, pero estamos trabajando en la organización interna. Hay que desarrollar un instrumento de planificación estratégica, como marcaba el Real Decreto de cuellos de botella, ¿no? Hay que desarrollar un instrumento, un plan para cada uno de los ministerios que vamos a gestionar fondos, con unos recursos humanos. Estamos trabajando en perfilar también la asistencia técnica, que no está bien definida en el reglamento, y esperamos que a partir del segundo semestre del 21 ya pongamos en marcha las inversiones y reformas y empecemos a ejecutar. Más fácil aquellos instrumentos que ya son conocidos, como habéis visto, pues de los que ha contado Nacho, de la tercera inversión, hay 2 líneas que ya están rodando o rodadas. En el componente 13 lo mismo, ya hemos trabajado con AEIS, ya trabajamos con la EOI, se trata de modular un poco algunos de esos instrumentos y luego, sobre todo, poner en marcha los que son nuevos. Entonces, estamos trabajando también la definición de los hitos y las metas. Esto funciona con una estructura parecida a lo del marco de rendimiento, y los pagos sabéis que se liberarán conforme vayamos certificando los hitos y las metas. Entonces, pues esperamos que a partir del 21 se pueda, del segundo semestre, se pueda eso poner en marcha y continuar con la implementación. Pues aunque está previsto, realmente hemos programado las subvenciones hasta el 2023, realmente como plazo tope de ejecución el reglamento dice hasta agosto de 2026, ¿no? Y sería pues finales de 2026 para el cierre ya del mecanismo. Y bueno, pues esto es lo que hemos, como resumen, pues hemos planteado instrumentos varios, no todos son PERTES, como veis. De esa inversión del componente 12 de los 3.000 millones, pues la mitad son PERTES, pero lo otro pues son convocatorias que se publicarán en BOE, los PERTES que los tendrá que aprobar el Consejo de Ministros uno a uno. Estamos prestando apoyo financiero para mejorar el acceso a financiación a través de CERSA, estamos prestando apoyo un poco en especie, ¿no? A través de asesoramiento, capacitación, como por ejemplo la actividad de la EOI. Estamos invirtiendo también en herramientas digitales para permitir una mayor conectividad pues, entre la administración y las empresas, y lo que pedimos en general, o lo que
les decimos a las empresas es que tienen que ser proyectos viables, que la financiación pues tenemos que respetar la regulación, como pone ahí abajo, entre otras, pues las ayudas de Estado, con lo cual no vamos a financiar los proyectos al 100%, porque nos preguntan mucho eso, ¿cuál es la intensidad? O sea, esto no es una subvención del 100%, los proyectos, por tanto, tienen que ser proyectos viables o que sean próximos a serlo, pues para poder convivir con esa cofinanciación. Y además deben ser en general inversiones que sean sostenibles a largo plazo. Eso hace que no podamos financiar estructuras internas que cuando acabe el apoyo, pues al final eso terminaría, ¿no? Y bueno, pues contratación pública, la ley de contratos, la normativa de ayudas de Estado y la concurrencia competitiva, pues es con lo que nos pegamos, ¿no?, todos los días y que realmente pues es lo que más preguntan las empresas, ¿no? Estos instrumentos cómo son, cómo se dan, cómo se configuran, y era un poco el resumen, ¿no? Así que bueno, pues gracias por escucharnos y bueno, las dudas que tengáis pues intentamos entre los que estamos aquí resolverlas. Muy bien, muchísimas gracias María, muchas gracias Juan Ignacio, ya le di las gracias al principio también al director general Agalo. Yo creo que habéis hecho una excelente, un gran esfuerzo para generar en esta síntesis, bueno, pues el gran contenido que nos habéis expuesto hoy. Tenemos poco tiempo relativamente para mantener un poco el horario previsto, pero por supuesto no voy a quitar más segundos. Me gustaría que, bueno, si queréis a través del chat comenzar a realizar alguna pregunta. Lo digo porque somos muchas personas, somos 63 personas conectadas. Yo creo que el chat va a ser lo más claro. Y si no, le daría la palabra a Carmen Sillero como coordinadora del grupo de RIS3, a María Ortiz como coordinadora del grupo de competencia y cohesión, que han estado también todo este tiempo pues un poco poniendo todo el esfuerzo para esta reunión y para la estrategia de colaboración conjunta que tenemos. Bueno, pues yo solo puedo decir que, bueno, creo que tenemos una suerte inmensa de haber tenido la ocasión de escuchar la presentación tan en detalle y además, porque nos conocen bien, la habéis adaptado a lo que sabéis que desde la agencia necesitamos escuchar los instrumentos, los detalles, ayudas de Estado, hasta donde sabéis, nos da la sensación de que estamos al día. Yo creo que eso es muy de agradecer. Yo yendo un poco a mi terreno, que es el de la RIS, como a mí me parece, y desde la parte de las regiones, se ha hecho en la expresión de interés que publicaste y que se cerró en enero, hubo un despliegue importantísimo de propuestas. Sé que habéis tenido una llegada fantástica ahora eso hay que pasarlo a los PERTES, como comentaba Ignacio. A nosotros desde las regiones, cuando hablamos de la especialización, nos vamos a encontrar seguramente reflejados en muchas de esas unidades de trabajo que identifiquéis en forma de PERTES. Ahí la sincronización es un tema que nos preocupa, que nos interesa, sobre todo teniendo en cuenta que hemos tenido hace unos días con la red de I+D+I o el cumplimiento de las condiciones de la condición habilitante del marco de FEDER 21-27 y nos hablaban de cómo teníamos que coordinarnos con el Estado, que cómo iba a ser la comisión está ya insistiendo en cómo vamos a llevar a las empresas a tener un perfecto encardinamiento entre el marco regional y nacional, y en este caso pues Next Generation y los PERTE suponen una novedad importante, ¿no? Entonces, bueno, lanzaros un poco esa reflexión. ¿Cómo veis el papel de las empresas que desde las regiones van a participar en esos proyectos y cómo vamos a coordinarnos para que sumemos siempre esfuerzos y ayudemos a las empresas a aprovechar este doble esfuerzo en un momento tan difícil? Oye, muchas gracias y enhorabuena, de verdad. Pues por alusiones, Carmen, oye, muchas gracias por toda la organización. Tengo que decir que la adaptación de la presentación, lo primero de todo, la ha hecho María, o sea, es decir, a ella hay que agradecerle todo esta labor de, en fin, yo al final solamente he cogido unos buenos mimbres, una buena materia prima y la he presentado lo mejor que sé, ¿de acuerdo? Entonces, esa parte es de agradecer a María. En cuanto a la reflexión que hacías, efectivamente, totalmente de acuerdo. Es importantísimo, evidentemente, que en esta definición pues, establezcamos todas las vías de colaboración que podamos, porque al final ya habéis visto que los PERTES son colaborativos
y se requiere la participación de varios ámbitos territoriales, es decir, de varias comunidades autónomas. Y esto es difícil. Entender un poco he intentado anteriormente que entendieseis un poquito la dificultad que tiene este concepto de gestión de un PERTE, porque bueno, al final, como veis, es una construcción que hacemos por sectores o por cadenas de valor de propuestas que nos están dando. O sea, es decir, aquí no hay un PERTE de una empresa o de otra, sino es un PERTE construido a través de las propuestas de muchas empresas. Entonces, aquí habrá, de hecho, una labor digamos, de posible incluso de establecimiento de sinergias y mecanismos de colaboración entre diferentes propuestas que estamos haciendo, ¿vale? Entonces, lo que estamos haciendo es, para los PERTEs que ya tenemos más avanzados, que bueno, esto me imagino que ya lo sabréis, que son el del sector automoción y el del sector agroalimentario, ¿no? Pues ahí ya estamos estableciendo o estamos en una fase en la que estamos definiendo pues si queréis, posibles interlocutores o aglutinadores de una determinada parte del PERTE, ¿no? Entonces ahí seguro que algunos de los que estáis aquí os consta que hemos mantenido reuniones, ¿no? Bilaterales con las empresas e incluso con las administraciones autonómicas para activar un determinado proyecto, ¿de acuerdo? O sea, es decir, esto ya lo estamos haciendo y ya estamos colaborando. Lo que pasa es que lo que estamos haciendo, ya digo, va más a establecer bueno, pues ese proceso de las interlocuciones. Entonces, veo dos vías de colaboración, yo creo que son fundamentales. Por una parte, en nuestro trabajo, por decir así, de ministerio, y seguir en esta vía, ¿no? Y en concreto en el sector agroalimentario, me consta que vamos a tener que trabajar con un montón de comunidades autónomas, porque es verdad que la representatividad es total en todas las comunidades autónomas y ahí os iremos diciendo, o sea, es decir, cuando hablemos con las empresas que están en vuestros territorios, evidentemente nuestra intención es llamaros para ver cómo se puede articular esto, es decir, en qué momento podéis apoyar no solamente financieramente, sino también en la medida que podéis, porque muchas de las cosas que hacen que un proyecto salga adelante dependen de muchas competencias regionales, está clarísimo, ¿vale? Con lo cual, todo lo que sea apoyar esto, pues suma. Y por otra parte, también os pedimos que si hay proyectos que entendáis que entran en vuestro radar, que han entrado en vuestro radar, hayan presentado o no a la manifestación de interés, que entendáis que tienen esas características que hemos contado en la presentación, pues oye, colaboramos también y vemos a ver el encaje que pueda tener, ¿no? Transmitimos información para cómo puede encajar esto en un posible PERTE, ¿de acuerdo? O sea, es decir, eso sí que también os lo ofrecemos. Y luego, pues también, aparte de este foro, pues, o sea, transmitiros que, bueno, participamos en una serie de foros también con las comunidades autónomas, como son la conferencia sectorial, grupos de trabajo, etcétera, ¿no? Aquí hay personas que también están en alguno de estos grupos o en alguna de estos mecanismos, ¿no? Y entonces, pues en cualquiera de ellos tenemos un mecanismo de transmisión de información, ¿vale? Es decir, aquí la colaboración es fundamental y animaros a eso, a cualquier cosa que nos podáis aportar, pues bienvenida sea. Deciros por último que las MDIs no son ni son un procedimiento de concurrencia competitiva, ni genera derechos ni obligaciones a las empresas ni a la administración. Y lo bueno de esto es que os permite que cualquier cosa que esté en el radar, aunque no se haya presentado, es susceptible, ¿no? de poder participar ahora en este proceso, ¿vale? Por tanto, ahí no tenemos que tener ningún miedo, no es un procedimiento administrativo, ¿no? Y nos permite ser muy flexibles y muy amplios. Gracias. Pues muchísimas gracias, Juan Ignacio. Álvaro Muñoz preguntaba en relación a PERTEs, yo creo que ha quedado respondida la pregunta, dice que cuánto tiempo estimáis que se puede tardar en aprobar. En fin, yo creo que con la explicación que has dado, nos has dado ya una visión de la situación, ¿no? Y son las 11 de la mañana en punto, yo creo que hemos sido incluso hasta en esto rigurosos y puntuales en el contenido y también en el tiempo, y por lo cual, bueno, pues
agradecer de nuevo la gran colaboración que nos habéis dado hoy desde el Ministerio, desde la Secretaría General. Y vamos a continuar trabajando a través de Foro ADRs, a través de los propios grupos que están implicados en esta dinámica, desde especialización inteligente y desde el grupo de competencia cohesión, que son principalmente los que están hilvanando la estructura de políticas que a todos nos afectan y vinculadas al Next Generation. Y por tanto, bueno, pues mantenemos la interlocución. Muchísimas gracias de nuevo y nada, seguimos. Gracias. Muchas gracias a vosotros por la acogida y estaremos en contacto porque, bueno, había alguna pregunta sobre coordinación de medidas de emprendimiento. Esto lo haremos con la EOI, lo intentaremos acercar a las prioridades regionales de la RIS y nos interesará coordinarnos en lo posible también con REACT-EU porque al final y con los fondos 21-27, ¿no? Yo creo que vamos a necesitar mucho diálogo pues porque las empresas son las que son, no son más, con lo cual hay que coordinarse y os agradecemos esta iniciativa de hoy y esperemos que haya muchas más. Yo, si me disculpáis, simplemente daros las gracias. Ha habido un fallo de conexión y sabía que me habíais dado la palabra, pero no podía entrar, con lo cual sé que es el tiempo que es, pero si la duda me la queréis trasladar, Conchi, igual por correo electrónico que pueda comentar lo que sea, estamos aquí desde el grupo de competencia para cualquier detalle en ese sentido. Muchísimas gracias, María. Nada, tranquila. Vamos a mantener la interlocución, por lo cual nadie se escapa de esto. Muy bien. Un saludo a todos, Nacho, María, Rafa. Muchas gracias, Ana Vega, muchas gracias. Bueno, hay una gran conexión, veo que hay muchísimas direcciones generales conectadas y agradezco muchísimo el respaldo. Gracias. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias a todos. Adiós. Arlene, para la grabación, ¿cómo lo hacemos? Nada, ahora tarda como media hora en generarse, entonces yo te lo envío por WeTransfer porque será un documento, o sea, un vídeo pesado. Entonces más o menos en una hora y media lo recibirás. Y también te he hecho 4 pantallazos para que lo tengas, sobre todo al final, que serían así como más felices. Y nada, y ya está. Entonces, para enviarlo, ¿yo lo tengo que enviar también por WeTransfer? Supongo que sí, por correo no puedes enviarlo porque es un vídeo y será demasiado pesado, pero lo idóneo sería que lo subierais a YouTube. Ah, vale, sí, estupendo, eso vamos a hacerlo, a YouTube, claro, y de ahí sí. el enlace a todos. Que lo edita a lo mejor, no sé si tenéis alguna diseñadora gráfica o algo así, o si no, pues subirlo tal cual y ya está. Y lo subís al canal y luego lo compartís. Ah, vale, perfecto. Pues muchísimas gracias, De nada. No puede haber hecho ya sabes. Sin ti, desde luego. Mil gracias. Nada, ahora te envío todo. Adiós, encantada.